Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno saludarles, poder acercarme otra vez y compartir con ustedes. Yo espero que estén bien y también que en todo este proceso y todo este tiempo que estamos experimentando el estar escuchando la palabra a través de los medios de comunicación, igual persistamos en mantenernos firmes en nuestra fe y en que nuestro ánimo no se decaiga. Entonces quiero animarles a que continuemos hacia adelante y que sigamos creyendo que Dios igual tiene el control y que en su tiempo Él va a estar obrando y va a estar permitiéndonos hacer cambios y poder ver de nuevo a nuestros hermanos y congregarnos de nuevo. Yo quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe mucho en este tiempo que vamos a estar oyendo la palabra. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, y queremos, oh Dios, acercarnos delante de ti, Señor. Padre Celestial, preparamos en este momento nuestra mente y nuestro corazón. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas obrando, haciendo que nuestro corazón sea dócil, que sea sensible, tierno a ti, Señor. Y Padre Celestial, como siempre también lo digo, Dios, derriba todo lo que quiera distraernos, lo que quiera estorbarnos, para que nos acerquemos en este momento delante de ti. Sé, Señor, tú el que quites toda ceguera espiritual, quites todo entenebrecimiento de nuestra mente, Señor, y que podamos, oh Dios, entender lo que tú quieres hablarnos como pueblo y también como individuos, Señor, lo que quieres que hagamos, Dios. Bendice cada oyente, Señor, y cada familia también que se sienta como familia a recibir de ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero invitarle a que usted vaya en su Biblia a Isaías capítulo 66, versículo 2. La palabra de Dios dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. He querido titularle esta enseñanza La victoria de los que tiemblan a su palabra. Y antes de comenzar la enseñanza, yo quiero que pensemos en algunas preguntas, que reflexionemos, que meditemos un poco en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes consideramos que la palabra es verdad? Se supone que nosotros como cristianos tenemos que creer que la palabra es verdad. ¿Quiénes conocemos lo que dice Juan 14:15? Dice, si me aman, guarden sus mandamientos. ¿Cómo catalogamos quién es bueno y quién no lo es? ¿O quién es mirado ante Dios como bueno y quién no? ¿Cómo se cataloga usted mismo? ¿Cómo se mira usted mismo? ¿Se considera una persona buena? ¿Considera que no lo es? ¿Una persona justa? ¿O considera que no lo es? Porque frente a eso somos muy subjetivos, ¿cierto? A veces autoevaluarnos no es fácil y aparecen muchas cosas en nuestra cabeza, muchos pensamientos que nos llevan por momentos a pensar que sí y luego en otros momentos quizás nos pueden llevar a pensar que no. Y eso hace que a veces se vuelva como muy ambiguo eso de poder definir, bueno, si soy bueno o no lo soy, si estoy actuando, soy una persona justa o no lo soy. Pero la palabra que vamos a estar viendo hoy nos muestra una característica que hace que sea muy claro poder distinguir quién está siendo una persona justa y quién no lo está haciendo. Y yo quiero, antes de que empecemos a profundizar en esa palabra, invitarle a que usted vaya por un momento a Proverbios capítulo 27, que quiero compartirle algo que me sucedió en estos días. En estos días compartí este texto con algunas personas y dentro de eso entré en conversación con una de ellas y ahí en Proverbios 27:8 dice, cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Y cuando compartía esto con alguien, esta persona me decía,
como observamos en el texto, está hablando del hogar y me decía, ay, pero es que mi esposa es tan difícil, es que yo lo he intentado, pero no he podido. Y yo lo que le decía a esa persona es, yo no te estoy preguntando eso. Yo no te estoy preguntando si es difícil o no es difícil, si lo ves viable o no lo ves viable. Yo lo que te estoy diciendo es que la palabra dice que cuando una persona deja su hogar, deja su lugar, es como alguien que se esclaviza, alguien que se va de su nido y eso va a traer unas consecuencias. Y si tú lo entiendes y entiendes lo que la palabra dice, pues entonces ¿qué posición debes tomar frente a eso? ¿Qué nos dice el texto bíblico que estamos leyendo hoy? Versículo 2, parte B. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, ¿cómo hace Dios o qué es lo que el Señor observa a la hora de distinguir quién es una persona justa o recta y quién no lo es? Vamos a mirar un poquitico más respecto a eso. Entonces yo quiero pedirle que observemos de nuevo los primeros versículos. El primer versículo dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. En este texto Dios empieza a mostrarnos algo muy importante y es que Él es un Dios inmenso, ¿cierto? Dice el texto, el cielo es el trono, es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea, yo ocupo toda la tierra, yo vivo, yo habito, yo moro sobre toda la tierra. Nosotros no podemos construirle a Dios un lugar en el cual Él more. No tenemos cómo someterlo o reducirlo a un espacio en donde Él more, porque al contrario, Él fue el que nos dio a nosotros un lugar donde morar. Él fue el que hizo todas las cosas y ocupa, su presencia ocupa todo ese lugar, ocupa todo ese espacio. Entonces Él es soberanamente grande, es soberanamente inmenso, o sea, Él tiene toda soberanía, es toda grandeza. Nosotros no podemos pretender asemejarnos o pretender asemejarlo a Él, a nosotros. Y desde ese punto de vista, desde esa posición soberana y grande que Dios está mostrando que tiene, Él está diciendo, y me gusta mucho como añade la palabra ahí en el versículo 2, parte B, como arranca esa parte, dice, pero Él está sobre todo, Él no está pretendiendo que usted lo meta en un espacio, lo meta en un lugar, lo reduzca a un espacio, busque que su presencia more en un espacio limitado, sino que Él está esperando que usted reconozca esa grandeza y desde ese conocimiento entienda la cosmovisión que tiene Dios. Y la cosmovisión que tiene Dios es que Él dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces ahora yo quiero animarle nuevamente a que usted se mueva ahí en su Biblia y en el Salmo 33 amplía un poquitico esto, ahí en el versículo 13 y 14 dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su mirada miró, perdón, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Dios está constantemente mirando, desde su soberanía tiene control y tiene la capacidad de observar a toda la humanidad. Pero en el versículo que estamos leyendo dice que enfoca su mirada de una manera especial, porque el término que se utiliza ahí es inspeccionar, es examinar, es mirar intencionalmente, enfoca su mirada sobre cierto tipo de personas. Es como si Dios colocara un detector, un radar que le ayuda a localizar una clase de personas. Y esa clase de personas son las que despiertan en él el deseo de que él les preste atención, de que él los examine intencionalmente. ¿Y cuáles son ese tipo de personas que despiertan esa atención de Dios y que hacen que él quiera empezar a examinarlos, a observarlos detenidamente? Dice ahí básicamente dos características. Primero, que sean pobres y humildes de espíritu. Y hay un concepto en común entre estos dos términos, pobre y humilde de espíritu. Y el concepto en común que tienen es que ambos
significados muestran una incapacidad. El humilde significa lisiado, mutilado. Y el pobre es que es incapaz de hacer algo. Pero lo está relacionando con el espíritu. Entonces, ¿qué tipo de personas son las sobre las cuales Dios decide examinar con atención, sobre las cuales Dios decide prestar una atención especial? Las que de pronto podríamos decir que Él califica como aceptables para Él, como buenas, como justas. ¿Quiénes son? Las que están constantemente reconociendo que a nivel espiritual tienen incapacidades, que a nivel espiritual están lisiados, que a nivel espiritual están débiles, están necesitados. Y me gustó mucho, quiero agregar como un término de la palabra espíritu, y es que el espíritu también se relaciona con el temperamento en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Entonces es como, está diciendo, yo miro y yo les presto atención a las personas que se sienten débiles, que se sienten incapaces en su temperamento, en su forma de ser, sienten que les falta, sienten que necesitan ayuda. Y creo que esa es la primera característica que nosotros necesitamos aprender. Necesitamos como personas evaluarnos y darnos cuenta de que nosotros a nivel espiritual y a nivel de nuestro ser carecemos de muchas capacidades, tenemos demasiadas debilidades, tenemos demasiadas flaquezas, tenemos demasiadas fallas, tenemos demasiados errores, en muchas partes estamos mutilados, no sabemos cómo manejarnos, en otras estamos lisiados, estamos teniendo cojera, estamos teniendo ceguera. Y el Señor está diciendo, ese tipo de personas, las personas que tienen esa posición, las personas que tienen esa actitud, esas personas hacen que yo sienta el deseo de inclinar mis ojos hacia ellos y prestarles una atención, examinarles de una forma más profunda. Proverbios capítulo 16, versículo 2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y ahí está hablando el mismo término de espíritu. Pesa la intención, pesa el temperamento. Todas las personas creemos que estamos haciendo las cosas bien. Generalmente nosotros creemos que estamos tomando las decisiones correctas, creemos que sabemos cómo hacer las cosas, creemos que sabemos cómo actuar, creemos que sabemos manejar nuestra vida. Pero el Señor dice, pero yo conozco lo que hay en el temperamento, yo conozco lo que hay en las intenciones del corazón, yo peso lo que está dentro. Y por eso sería más fácil nuestra vida si nosotros, en vez de creernos limpios en nuestra propia opinión, nos diéramos cuenta de que somos torpes, de que somos incapaces, de que tenemos debilidad, de que estamos necesitados, de que alguien venga, alguien superior a nosotros venga y forme esa área de nuestra vida. Entonces, esa es la primera característica que llamó la atención de Dios y le hizo inclinar su mirada hacia esas personas. Pero la segunda característica la dice ahí: y que tiembla a mi palabra. Y es que lo segundo que está buscando Dios en una persona para considerarla una persona justa, una persona buena, una persona que le inclina su corazón hacia ella, es que seamos personas que temblemos ante su palabra, que su palabra nos genere estremecimiento, que su palabra nos genere miedo, que su palabra nos genere reverencia. Y por eso era que yo tocaba el caso de ahorita. Si tú estás leyendo un versículo que te dice no te apartes de tu hogar, y tú te estremeces ante la palabra de Dios y tú tiemblas ante ella, tú obedeces eso. Pero no, es que me parece muy difícil, pero aún así obedezco eso porque yo siento que si Dios dice algo, yo lo tengo que hacer. Porque yo siento que eso que dice ahí es demasiado poderoso. Y yo siento que si yo no hago eso que dice ahí, me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Y eso a mí me da terror, eso a mí me da miedo, eso me hace asustarme. Entonces lo que yo decido hacer es que cada vez que Dios habla, cada vez que Dios dice algo, yo corro a hacer eso. Porque sencillamente yo tengo pavor de no hacer lo que la palabra de Dios me dice. Esas son las personas que Dios quiere mirar. Pero ahorita hablábamos, ¿y quiénes son los malos? Y entonces empieza a mostrárnoslo de nuevo ahí en el versículo 3.
El que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, y luego dice más abajo, porque llamé y nadie respondió, y hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Qué observa usted? ¿Qué nota usted en estos versículos que estamos leyendo respecto a personas que ya no quiere Dios mirar, que son desagradables para Él? Vamos a hablar de este término, falsa religiosidad. Estamos observando en el versículo 3 que son personas que ofrecen sacrificios a Dios, que están realizando actividades culticas, rituales, religiosos. Entonces, por ende, estamos entendiendo que son personas que están siguiendo una fe, que están siguiendo una Biblia, que están siguiendo una religión, pero que lo están haciendo de una forma incorrecta. Y por eso Dios está llamando sus sacrificios como abominación, como algo que le genera náuseas, algo que es repugnante para Él, que es sucio. Porque lo que Él está observando, y dice ahí, me impacta mucho como compara esos sacrificios, dice, es como si mataran un hombre, es como si mataran un perro, es como si mataran un cerdo, tomaran sangre de un cerdo. Él está utilizando lo más abominable que había en los sacrificios judíos. Obviamente uno no debe derramar sangre de hombre, obviamente un perro era algo tenido por muy poco, por menospreciable. Un cerdo era inmundo, nadie debía comer carne de cerdo. Entonces, todo eso que él está mencionando ahí es algo que le está diciéndonos a nosotros, esto que ustedes están haciendo es detestable para mí. ¿Pero por qué es detestable? Dios no quiere que le ofrezcamos los animales que menciona ahí, esos eran los animales que había que ofrecer en el Antiguo Testamento, que ofrecieran bueyes, que ofrecieran ovejas, que ofrecieran incienso, que ofrecieran todos, sangre. Eso no era lo que el Señor pedía. Pero ¿por qué eso está siendo abominable? Por la forma en que termina el versículo 3. Porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Observemos, escogieron. Ya de por sí ahí vemos entonces un carácter no humilde, no manso, ¿cierto? No que dice, Señor, necesito, tengo una incapacidad en mi carácter y entonces necesito que tú me guíes y por eso tiemblo ante tu palabra. No, 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 no. Yo sé cómo vivo mi vida, yo sé cómo hago las cosas, yo sé cómo me manejo. Yo selecciono, yo doy una preferencia, yo me uno a ciertas cosas que yo decido. Yo escojo los caminos por los cuales yo quiero andar. Yo escojo la manera de actuar. Yo escojo mi manera de actuar. Y por eso es que mencionaba el texto ahorita de Proverbios. Hay caminos que son limpios en nuestra propia opinión. Hay caminos que al hombre le parecen limpios en su propia opinión. Cuando una persona tiene eso, es porque de alguna forma está escogiendo sus propios caminos. Y él mismo está diciendo y está seleccionando, está definiendo cuáles son los caminos correctos y cuáles no lo son. No está teniendo una dependencia de Dios donde le está diciendo al Señor, Señor, ¿cuáles son? Muéstrame en tu palabra cuáles son los caminos por los cuales yo debo andar. Sino que estoy escogiendo mis propios caminos. Y dice ahí que los amaron, se deleitaron en esos propios caminos. ¡Qué torpeza! Mire, iglesia, a nosotros el mundo nos ha enseñado eso, a ser autosuficientes, a tomar nuestras propias decisiones, a decir qué hago y qué no hago y cómo vivo y cómo no vivo. Pero el creyente no puede vivir así, porque eso es contrario a la palabra. Cuando yo decido seguir a Cristo, el yo sale del centro y el centro es Cristo. Y la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que yo ahora hago, lo hago en la fe, en el Hijo de Dios. O sea, no lo hago porque yo lo decidí, lo hago porque Dios lo decidió y yo soy sujeto a Dios. Ahora todos ya comprendemos que eso es una bendición, sujetarnos a Dios, pero de pronto usted al escucharlo así dice, no, pero es que yo también tengo mis sueños, tengo mis planes. No, el creyente aprende a someter su voluntad a Dios. Y mire, yo quiero ilustrarle con esta palabra. Ahí en Jeremías, unas paginitas adelante de su Biblia, en el capítulo 10, versículo 23, dice, conozco Jehová que el hombre, mire lo que dice, no es señor de su camino.
Es que lo más tremendo es que nosotros ni siquiera tenemos control sobre nuestra vida. No sabemos si mañana vamos a estar o no vamos a estar. No sabemos si realmente las decisiones que tomamos nos van a dar el resultado que nosotros deseamos. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de ordenar nuestros pasos. ¿Y por qué? Porque no tenemos ni idea qué pasa mañana. Y por eso para nosotros la actitud correcta sería tomar una posición de humildad, de discapacidad y someternos, temblar ante la palabra de Dios. Pero somos tan torpes que creemos que podemos seguir gobernando nuestra vida. Y por eso nos estamos encontrando hoy personas adultas que ya son adultos y todavía no han encontrado un orden en su vida. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones sin depender del Señor y entonces han sentido que han tomado un montón de decisiones, se han equivocado y quizás están en este momento que tienen mucho y no tienen nada. Entonces por eso es que el Señor dice, sobre esas personas, dice ahí en el versículo 4, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Por qué? Porque yo los llamé. Porque dice ahí, yo les hablé, pero ellos nunca me quisieron escuchar. Yo les quería dar indicaciones, yo les quería dar instrucciones, yo les quería enseñar a dirigir su vida, yo les quería mostrar que no eran tan hábiles, pero ellos no quisieron oír, ellos no quisieron responder. Entonces, como resultado, Dios declara ahí en esa parte un primer castigo, un primer efecto de esta dureza de personas que nos llamamos ser pueblo de Dios, pero no nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Cuál es ese resultado? Que dice ahí, yo escogí escarnio. ¿Y qué es la palabra escarnio? Penuria, maltrato, van a venir cosas difíciles para tu vida y las que temiste también van a venir. Y mira, iglesia, muchas veces nosotros en las decisiones que tomamos, en nuestra propia opinión, las decisiones que estamos tomando, las estamos tomando buscando huir de cosas difíciles, de penurias, de esas cosas a las que le tememos. Y muchas veces por nuestra terquedad y por nuestra obstinación, por nuestra falta de dependencia de Dios, llamándonos cristianos, terminamos viviendo son esas penurias y esos temores. Terminamos experimentando y pasando por esas cosas a las que tanto temor le teníamos. ¿Por qué? Porque levantamos nuestras manos, porque cantamos, porque oramos, porque no sabemos versículos de memoria, porque ayunamos, porque vamos a la iglesia, pero no obedecemos a Dios. Porque Dios habla y no lo escuchamos, sino que escuchamos la predicación y salimos del culto a seguir haciendo las cosas a nuestra manera. Ahora, Dios quiere bendecir al tipo de personas que Él considera justas, no porque sean perfectas, sino porque han aprendido a sujetarse a la palabra de Dios. ¿Y cómo las quiere bendecir? A partir del versículo 5, el Señor empieza a dar un mensaje de esperanza. ¿Para quiénes? Versículo 5. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Hay bendición para las personas que aprendemos a temblar a la palabra de Dios, que aprendemos a poner la palabra de Dios como la ley de nuestra vida y aprendemos a someter nuestra voluntad a esa palabra. Hay bendición para esas personas. ¿Y cuál es la bendición? Dice ahí en el versículo, sigue diciendo, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará con alegría, Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Y yo quiero que observemos lo siguiente. Ahí en el versículo está diciéndole a las personas que tienen la palabra de Dios, que sus hermanos, o sea, las personas que tienen su misma fe, que han crecido con las mismas enseñanzas que ellos, con los mismos conocimientos que ellos, estas personas están haciendo escarnio de ellos. Estas personas están burlándose, dice ahí, los aborrecen. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero
En muchas ocasiones nosotros como creyentes, cuando tomamos la decisión de temblar ante la palabra de Dios y de decir obedezco a Dios por encima de cualquier cosa, muchas veces nos pasa que hasta a veces los mismos cristianos nos atacan por eso. Y nos dicen, pero es que usted sí se volvió ya muy extremista. No, pero es que usted pues Dios para arriba, Dios para abajo, todo es Dios. No, y que todo es, pues si Dios quiere, si la voluntad de Dios así lo desea, si Dios lo permite. A ver dónde está su Dios, vea cómo está su matrimonio, a ver dónde está su Dios, vea cómo están sus hijos, a ver dónde está. Y entonces aún a veces nuestros propios hermanos en Cristo se convierten en nuestros propios enemigos, en nuestros propios perseguidores. Y se burlan de nosotros, supuestamente manejando una fe como la nuestra. Pero entonces viene el Señor y dice ahí, en ese versículo, dice, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y esa es la bendición que empieza a derramar. Mire, iglesia, cuando nosotros, y eso es verídico y real, cuando nosotros decidimos temblar ante la palabra de Dios, cuando nosotros decidimos poner la voluntad de Dios por encima de todo, Dios va a ser nuestra alegría. Dios va a ser nuestra alegría. Y mire, ahí la palabra alegría es gritos, es risas, es holgorio, es fiesta, es jubileo, es maravilloso, es súper. Eso es lo que está diciendo, súper. Dios va a hacer ese deleite, va a hacer que mi vida esté contenta. ¿Por qué? Porque yo decidí temblar a su palabra y Él está ahí obrando. Pero ¿cómo empieza el Señor a hacer esto? ¿Cómo empieza el Señor a actuar de esta manera? Yo quiero invitarle a usted a que sigamos mirando un poquito más hacia allá y quiero tomarme la libertad de leerle en otra versión a partir de acá, a partir del versículo 6. Es una versión que no utilizamos mucho, que es Dios habla hoy, pero yo quiero que leamos un momento ahí en Isaías, a partir del versículo 6, y dice, ese estruendo que viene de la ciudad, ese ruido que viene del templo, es el ruido que hace el Señor al dar su merecido a sus enemigos. Sión dio a luz en un momento antes de sentir los dolores del parto. ¿Quién ha oído decir algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? ¿Nace una nación en un solo día? ¿Nace un pueblo en un momento? Pero cuando Sión comenzó a sentir los dolores, enseguida dio a luz a sus hijos. ¿Cómo iba yo a impedir el nacimiento si yo soy quien hace dar a luz? El Señor tu Dios lo ha dicho. Alégrense con Jerusalén, llénense de gozo con ella todos los que la aman, únanse a su alegría todos los que han llorado por ella, y ella como una madre los alimentará de sus consuelos, hasta que queden satisfechos, porque yo el Señor digo, yo haré que la paz venga sobre ella como un río, y las riquezas de la nación, de las naciones como un torrente desbordado. Ella los alimentará a ustedes, los llevará en sus brazos y los acariciará sobre sus rodillas. Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes, y encontrarán el consuelo en Jerusalén. Cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará y su cuerpo se renovará como la hierba. El Señor dará a conocer su poder entre sus siervos. Esa es la bendición de una persona que tiembla ante su palabra. ¿Cuál es la bendición? Mire, a veces las personas que tiemblan a su palabra, como le decía ahorita, se sienten que son escasas, que encuentran pocas personas con que identificarse. Y como que a veces dicen, no, pero tantos que nos llamamos cristianos y tan poca obediencia que estamos viendo de Dios, o tampoco que estamos viendo realmente verdaderos creyentes, así firmes, fieles, que sigan a Dios con valentía. Pero el Señor está diciendo, no te preocupes. La que no iba a dar a luz, la que no estaba en tiempo de parto, va a dar a luz y va a tener hijos. Y yo voy a levantar una descendencia correcta. Inclusive lo fortalece ahí un poquito más adelante, versículo 22, porque yo
porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Está diciendo, yo voy a seguir levantando y voy a seguir dando hijos que sean así como son ustedes, que tiemblen ante mi palabra. Yo lo voy a hacer. Y entonces el Señor empieza ahí en ese proceso a decirnos, ustedes tienen que tener gozo. Empieza a decir ahí, alégrense, celebren, canten. Lo repite varias veces en el versículo 10, pónganse contentos porque viene restauración. Pónganse contentos porque hay esperanza. Y quiero agregarle 4 frases que me gustaron mucho ahí en esos versículos que leímos. Y son 4 promesas que Dios está haciendo para las personas que tiemblan a su palabra. ¿Cuáles son esas promesas? Versículo 11. Y ella como una madre los alimentará de sus consuelos hasta que queden satisfechos. Esa ciudad que está dando hijos, en este caso en el texto bíblico, esa restauración que Dios va a hacer, eso, Él mismo como nuestro Padre, nos va a confortar a los que temblamos ante su palabra. Nos va a consolar, nos va a decir, no, ya no estés triste, porque yo he estado mirando, he estado observando, examinando tu vida, y yo voy a consolarte. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 12 dice, extiendo paz sobre ella, dice ahí en el versículo 12, porque yo el Señor digo, yo haré que la paz venga sobre ella. Y sobre esas personas que tiemblan a su palabra, sobre los hijos que van a venir de esas personas, de esas generaciones que se van a formar, de hombres temerosos de Dios, Dios va a hacer que la paz de Él esté sobre esas personas. Y mire, la palabra paz significa shalom en el Antiguo Testamento, y shalom es bienestar integral. O sea, cuando hablamos de paz es que hay un reposo en todas las áreas, es que todas las áreas están bien. Y el Señor está diciendo, para ese tipo de personas, yo voy a traer ríos de paz, ríos de bienestar integral, ríos de esa tranquilidad y ese reposo en todas las áreas. Yo voy a traer esos ríos. Pero también viene y dice ahí, en el versículo 12, y las riquezas de las naciones como un torrente desbordado. Ella los alimentará a ustedes, los llevará en sus brazos y los acariciará sobre sus rodillas. Y otra de las cosas que Dios va a hacer con esas personas y su generación es que los va a cuidar como a niños pequeños. Dice ahí, me gusta mucho, que nos va a tomar en sus brazos y nos va a mimar. Yo no sé si a usted le anima esa palabra, yo no sé si a usted le fortalece, pero cuando nosotros nos esforzamos en obedecer a Dios y a su palabra, no significa que muchas veces no nos sintamos tristes y desanimados, no significa que muchas veces no sintamos que hay problemas difíciles de enfrentar, no significa que muchas veces no nos sintamos solos, pero el Señor dice, no te preocupes, yo te voy a tomar en mis brazos, yo te voy a acariciar. Aquí, esta nación que he conformado, que va a ser aumentada, vamos a estar unos a otros y unos a otros nos vamos a sustentar y a confortar, porque las manos de Dios va a traer eso a través de nosotros como hermanos. Pero por último, dice ahí en el versículo 14, cuando ustedes vean esto, su corazón se alegrará y su cuerpo se renovará como la hierba. Vamos a experimentar renovación. Inclusive ahí en la Reina Valera dice, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. En nuestro corazón, en nuestro ser, donde nos estábamos sintiendo secos, donde nos estábamos sintiendo desanimados, donde decíamos, Señor, pero sí vale la pena temblar ante tu palabra, sí vale la pena permanecer, sí vale la pena insistir, perseverar, Señor. A veces parece que tú no respondieras, a veces parece que tú no hicieras nada, Señor, y vienen las otras personas y se burlan y no ven, y me dicen que tú dónde estás y yo no veo lo que estás haciendo, y el Señor viene y dice, no. Yo le voy a dar nuevo vigor a tus huesos, vas a volver a reverdecer. Pero a los que no actuaron de esa manera, vuelve y les habla de castigo. Versículo 15, desde el 14 al final, y se enojará contra sus enemigos,
porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos a otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Pero las personas que no han querido obedecer y que se han llamado hombres creyentes, mujeres creyentes, y no han querido obedecer, sobre ellos va a venir, en este texto dice, muerte. Serán cortados, serán talados. Y eso es una palabra muy fuerte, porque a veces realmente nosotros podemos ver creyentes que han sido talados. No físicamente han muerto, pero es como si su vida hubiese sido cortada, quitada de ese cuidado de Dios, de ese respaldo de Dios, como si hubieran sido, como si Dios hubiera volteado su rostro. Pero entonces ya el texto termina mostrándonos que eso que va a empezar a hacer con esos hombres que tiemblan ante su palabra, Él lo va a terminar haciendo con toda esa generación que se formó, con todos esos hijos que nacieron de esos hombres que temblaron a su palabra, de eso que Él vino y produjo, a pesar de que había un montón de personas que aunque decían ser creyentes no estaban actuando bien. Pero de esa generación que aún en medio de eso se levantó, Dios dice, lo que yo voy a hacer con los que tiemblan ante mi palabra, lo voy a hacer con toda esa generación. Y por eso es que empieza a mostrar ahí, a partir del versículo 19, que Dios va a empezar a hacer esa restauración nacional. Y ahí a partir del versículo 19 dice, volviendo a Dios habla hoy, yo les daré una señal, dejaré que escapen algunos y los enviaré a las naciones, a Tarsis, a Libia, a Lidia, país donde saben manejar el arco, a Tubal, a Grecia y a los lejanos países del mar, que nunca han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Harán venir de todas las naciones a todos los compatriotas de ustedes, a caballo, en carros, en literas, en mulas y en camellos. Serán una ofrenda para mí en Jerusalén, mi monte santo, como las ofrendas que traen los israelitas, en vasos limpios a mi templo. Yo el Señor lo he dicho. O sea, es como si dijera, cuando yo vengo y purifico y conservo a los que tiemblan a mi palabra y empiezo a quitar los que no lo han hecho, algunos sobreviven y esos son los que van a ir a las naciones a contar de ese proceso, de ese trato que hice y de cómo aprendieron a ser temerosos de Dios. Y van a traer a otros que se hayan apartado. Y la generación de los que tiemblan a Dios va a aumentar. La generación de los que tiemblan a su palabra va a aumentar. Y van a venir, mire, es muy tremendo, iglesia. ¿Por qué? Porque a veces hay más personas que tiemblan a la palabra de Dios, que no vienen a una iglesia cristiana, que a veces los que están en la iglesia cristiana. Hay veces que hay más personas con un carácter recto que quieren obedecer a Dios y no profesan una fe, que a veces los que estamos en la iglesia levantando las manos y estamos diciendo que profesamos una fe. Pero el Señor a esos también los ha mirado. Y Él está diciendo, yo los voy a traer. Yo los voy a traer. Ellos van a venir. Y aún aquellos que habían conocido de mi palabra, pero se perdieron, también van a regresar. Porque yo voy a recoger un remanente que tiemble a mi palabra. Porque ese es el remanente que yo anhelo que me adore. Ese es el remanente que yo anhelo que me sirva. Y por eso es que dice ahí que se dan como una ofrenda para Él, una ofrenda ofrecida en un vaso limpio, dice ahí el texto. Y luego dice, algunos de ellos los elegiré para que sean sacerdotes y levitas. Personas que se habían apartado, personas que estaban perdidas en el mundo, personas que aún no reconocían a Dios como Salvador, personas que lo reconocieron pero habían perdido su fe.
Dios dice, yo las voy a traer porque son personas que quieren temblar a mi palabra, son personas que quieren hacer mi voluntad. Y ustedes, los que estaban aquí, termina diciendo, ahí en el versículo 24, saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Tercer castigo que menciona. Pero ustedes, los que debían haber sido fieles, ya no van a quedar sino sus cadáveres. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra mí. Porque no quisieron obedecer a mi palabra. Porque no quisieron hacer lo que a mí me agrada. Pero mire, me impacta mucho el término rebelarse. Porque nos vuelve a llevar al principio de lo que veníamos hablando. Separarse, apostatar, apartarse, ser tibio o insípido. La rebeldía es un término que tiene dos procesos. ¿Cuáles son esos dos procesos? Primero, el rebelde quiere ser independiente o autónomo de algo. Y segundo, en ese proceso termina siendo independiente. Cuando nosotros leíamos el texto al principio, veíamos que lo que Dios criticaba de esas personas que no aprobaba como buenas es que habían decidido independizarse de Dios y manejar su vida a su manera. Y lo habían conseguido, se habían vuelto independientes de Dios. Y eso los ha hecho unos rebeldes. Y por eso el Señor dijo, yo no trato más con ustedes. Porque ustedes se rebelaron contra mí. Y porque en ese proceso de rebelarse contra mí, apostataron. En ese proceso de rebelarse contra mí, se hicieron tibios espiritualmente. En ese proceso se apartaron de mis caminos. Y mire, hoy estamos viendo mucho cristiano apostatando. Negando la fe que una vez predicaron. La fe que una vez profesaron. Se entibiaron tanto y tanto y tanto espiritualmente que hoy en día llegan a afirmar, eso era puro cuento, ¿cuál Dios? Que hoy en día llegan a afirmar, yo no creo en lo que dice la Biblia. Y por eso es que el Señor dice, y de estos verán los cadáveres. Dice ahí en el texto, no lo estoy diciendo yo, dice el texto, verán los cadáveres ahí. Cuando ustedes, los que temieron a mi palabra, los que temblaron ante mi palabra, sean levantados, sean mostrados en victoria. Entonces, iglesia, yo quiero terminar con esto. Nosotros no podemos darle morada a Dios, pero sí podemos entender que Él nos puede quitar lo que Él nos entregó a nosotros. Nosotros no podemos darle un lugar en el cual Él habite, Él sí puede quitarnos del lugar en el cual nosotros habitamos. Es necesario que nosotros entendamos la soberanía de nuestro Dios y le demos la relevancia a las palabras de Dios que le deberíamos de dar. Es necesario que nosotros sometamos nuestros caminos a Dios. Es necesario que nosotros nos dejemos de resistir, de ser soberbios y de rebelarnos. Porque el problema es que si usted y yo como creyentes no nos aprendemos a someter a sus palabras y a realmente, con acciones, vivir la fe que profesamos, Él va a levantar a otros y a nosotros nos va a quitar. Entonces yo quiero invitarle a que oremos y hoy podemos orar en dos sentidos. Hoy podemos orar en el sentido de pedir perdón y decir, Señor, hemos sido rebeldes a tu palabra, no hemos temblado ante ella, no nos hemos estremecido ante ella, perdónanos. Pero también podemos orar en un segundo sentido, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que me he esforzado en guardar tu palabra, me he esforzado en obedecer tus mandamientos. Yo te quiero pedir que tú me levantes en victoria y que tú vengas a hacer para mí esa cobertura que tú dices en ese texto. Que vengas y me consueles, que vengas y me traigas tu paz, que me cargues en tus brazos y me acaricies, que me renueves mis fuerzas porque a veces me siento cansado.
y que yo pueda levantarme con otros y ver que somos muchos los que hoy levantamos nuestras manos porque temblamos a tu palabra y queremos adorarte de verdad. Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Yo te doy gracias, oh Dios, porque yo sé, Señor, y creo firmemente que tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Y Padre, yo te quiero rogar hoy, Señor, que tú pongas, oh Dios, en nosotros ese temor y temblor delante de tus palabras, Señor, porque tus palabras son demasiado fuertes. Tu palabra dice que tú hablaste y las cosas existieron, y que todo lo que se ve fue formado de lo que no se veía por medio de tus palabras, Señor. Y por eso, Dios, yo te quiero rogar, oh Dios, que nosotros no seamos livianos a la hora de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, sino que podamos entender, Señor, de que esa palabra es demasiado relevante. Y por eso, Señor, hoy te queremos pedir perdón si no la hemos visto de esa manera y si no hemos aceptado nuestra incapacidad para dejarnos guiar por ella, para dejarnos enseñar, formar y transformar por ella, Señor. Perdónanos si hemos endurecido nuestros corazones y muchas veces hemos permanecido en nuestra vana manera de actuar, en nuestra forma de actuar que pensamos que es limpia, Señor. Y hemos resistido a tus palabras, Dios. Perdónanos si nos has hablado y no hemos querido escuchar, Señor, si nos has llamado y no hemos querido responder, Padre Celestial. Y hoy, Señor, te ruego, Dios, si hemos sido personas temerosas a tu palabra, Señor, que hoy vengas, oh Dios, y nos ayudes, Señor, a ver esa victoria que tú nos das. Y hoy, Señor, podamos alegrarnos y gozarnos, Señor, en que aunque a veces nos sintamos tristes, aunque a veces nos sintamos solos, aunque a veces sintamos que no estamos viendo tu bendición, Señor, podamos estar seguros, amado Dios, de que tus ojos están mirándonos, Señor, están examinando nuestro corazón, están pesando, Señor, nuestras intenciones, y que, Padre Celestial, tú vas a venir y vas a traer, Señor, esa paz tuya, vas a traer, Señor, ese cuidado tuyo, vas a traer, Señor, ese renuevo tuyo, vas a traer esa restauración tuya, y vas a hacer, Señor, que nosotros podamos tener ese reposo en nuestro corazón, Señor. Padre, yo te quiero rogar, Señor, que podamos ver esta palabra como una palabra de victoria, Señor. Es de victoria, Señor, porque los que estamos fallando tenemos la posibilidad de arrepentirnos, y es de victoria porque los que estamos haciendo las cosas bien vemos tu bendición, Señor, y tu promesa sobre nuestras vidas, Señor. Por eso es de victoria, Padre Celestial. Padre, te damos muchas gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que rompieron compromisos con el mundo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adora?